Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es.
verdad que Dios tiene todo preparado, porque el devocional es la introducción perfecta para la palabra del Señor que nos tiene en esta mañana. Vamos a estar orando para dar inicio a este tiempo de la palabra del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Tú eres bueno y tu palabra, Señor, nos habla, nos instruye, nos redarguye, Padre. Y que así esta mañana todos los que la escuchamos pueda hacer ese efecto en nuestra vida. Que podamos abrir nuestros oídos, abrir nuestros corazones y dejar, Señor, que tu Espíritu Santo haga el trabajo en nosotros. Padre, que quede y que no entre por un oído y salga por el otro, sino que podamos dar ese crecimiento de tu palabra en nuestras vidas. Gracias una vez más, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra del Señor en esta mañana nos va a llevar a aprender de la guía de Dios a través de la vida de Cristo y sus discípulos. Aprendiendo de la guía de Dios a través de la vida de Cristo y de sus discípulos. Como decía el hermano Faustino hace un rato, el Señor, a veces perdemos de vista algunas enseñanzas, algunas guías que el Señor, Dios nos dio, Jesús nos dio a través de su caminar aquí en la tierra. Y una de esas fue la que nuestro hermano Faustino mencionaba en la mañana, de que debemos estar apercibidos a las falsas doctrinas. Por eso también le pedimos al Señor en cada momento en que exponemos su palabra, a que sea Él quien hable, a que sea Él el que nos utilice y que nosotros solo seamos un instrumento. Entonces, vamos a ver 4 enseñanzas de la vida de Jesucristo aquí en la tierra con sus discípulos. Podemos sacar mucha enseñanza de cómo Dios quiere guiarnos a través de lo que Él hizo aquí en la tierra. Pero en esta mañana solamente vamos a ver 4 de todo lo que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos. Pero para hablar de guía, primero vamos a definir qué es guía. Para los que les gusta la planta, por lo menos mi hermana Rebeca, la hermana Antonia, bueno, sé que aquí las hermanas Carmen, creo que todas las Carmen les gustan las plantas, dice que es dirigir el crecimiento de las plantas haciéndoles guías. Y ustedes saben de eso más que yo. Por lo menos yo lo que puedo imaginar es cuando veo las enredaderas que mi suegro siembra maracuyá, y él le pone varios palos que son las guías por donde ellas van a crecer, y ellas crecen por ahí. Entonces, es dirigir el crecimiento haciendo guías. También dice que es conducir un carruaje, en este caso, dirigir a alguien, dirigir un negocio. Y la que más, la principal, que estaba de primero en las definiciones que encontré, pero la dejé para último porque es la que más me gusta, es ir delante mostrando el camino. Entonces, cuando nosotros tenemos una guía, tenemos un norte, vamos a tener algo delante mostrándonos el camino. Y muchas veces a cada uno de nosotros nos ha pasado que tenemos alguna situación y decimos, Señor, ¿qué hago? Pues si tenemos la guía del Señor, Él va a ir delante de nosotros mostrándonos el camino. El primer punto que vamos a ver, recuerden que son 4. El primer punto que vamos a ver es un discípulo que se deja guiar, es sensible a escuchar. Vamos a ver el caso de José, el esposo de María. Desde antes que Jesús naciera, incluso, Jesús nos muestra cómo José se dejó guiar de su voz, de la voz de Dios, en Mateo 1, 18 al 24.
Dice Mateo 1, del 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer lo que creemos que es mejor, pero muchas veces aquello no es lo mejor. José tenía un pensamiento de lo que él quería hacer. Él quería dejarla secretamente. A veces tampoco nos preguntamos qué quiere Dios de mí, qué quiere el Señor que yo haga. Dice el versículo 20. Y pensando él en esto de dejarla secretamente, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, lo que Dios quería que José hiciera era algo totalmente diferente a lo que él creía que debía hacer. Pero ¿qué hizo José? Dice el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Al oír el mensaje de Dios, José inmediatamente atendió el llamado. No puso en duda el llamado del Señor. Ahora podemos decir, bueno, es que la tuvo fácil porque fue el mismo ángel del Señor el que se le apareció. Pero a veces Dios nos habla tan claramente y nos queremos hacer los oídos sordos. Entonces, un buen discípulo se deja guiar, es sensible a la voz de Dios. También vamos a ver el caso del llamado a los discípulos en Mateo 4, del 18 al 23. Mateo 4, del 18 al 23. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cabe destacar que no era la primera vez que veían y escuchaban a Jesús. Ahora lo vamos a ver. Pero al ser llamados, Simón, llamado Pedro, y Andrés no titubearon. Inmediatamente atendieron el llamado. Dice el versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jacobo y Juan tampoco titubearon. ¿Cuántos de nosotros somos llamados a predicar su palabra? Y no hablo de misiones en otros países, no hablo de lo que han hecho muchos hermanos de aquí de Panamá, incluso, han ido a Asia, han ido a África, han ido a otros continentes, poniendo su propia vida en peligro incluso. Pero no hablo de eso, no hablo de exponer su palabra en otros países o en otros continentes, sino aquí mismo con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. El Señor nos manda, hemos sido llamados a predicar su palabra, hemos sido llamados a atender el llamado del Señor y no somos diligentes como Jacobo y Juan, que no titubearon. Ponemos mil y una excusas, pero ¿será que me va a escuchar? Pero él es mi jefe y él está por encima de mí, y si me
me dice que aquí en el trabajo no puedo estar hablando de Dios. Mil y una excusa, pero dice el Señor, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces estos 4 discípulos que fueron llamados, ellos vemos que inmediatamente que el Señor les habló, atendieron el llamado, fueron sensibles a la voz del Señor. Punto número 2, un discípulo que se deja guiar estudia la guía que ha sido entregada. Y creo que aquí todos sabemos cuál es esa guía que nos ha sido entregada. Pero vamos a verla de todas formas. Vamos a refrescarla, recordarlas. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17? 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, definitivamente estamos hablando de las escrituras. Esa es la guía que el Señor nos ha dado a nosotros. Y esa guía, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, en la palabra de Dios podemos encontrar mucho acerca de los beneficios que es para el hombre, para el Hijo de Dios, dejarse guiar por las Escrituras. Recuerdo en una de las clases de discipulado que incluso hay una sola lección que habla de la palabra de Dios. Pero solamente vamos a ver uno más en el Salmo 1:1, del versículo 1 al 2, porque ya le digo, podríamos sacar mucho de lo que para el hombre, de lo que para nosotros como creyentes representa el tener la guía de Dios, el estudiar la guía que ha sido entregada. ¿Qué dice el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 2? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley, que es la guía, en las escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia, medita de día y de noche. Entonces vamos a ser redarguidos, vamos a ser corregidos, vamos a instruir en justicia. ¿Para qué? Para ser perfectos. Esa palabra nos parece que fuera imposible ser perfecto, pero la palabra del Señor, cuando la estudiamos, y lo dice su palabra, no lo digo yo, dice para ser perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor nos prepara también. El mismo Jesús, ahora vamos a ver siguiendo la vida de Jesucristo y su discípulo, el mismo Jesús en Lucas 2, del 46 al 49, y esto es cuando no encontraban a Jesús, y vamos a ver dónde estaba y qué estaba haciendo Jesús. Dice versículo 46, y aconteció que 3 días después estaban buscando, llevaban 3 días buscando a Jesús. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Como decía mi hermano Faustino, ¿no? Que todo lo que nosotros tengamos, que el filtro sea la palabra de Dios. Y era lo que hacía Jesús.
estaba con los doctores, estaba sentado en medio de ellos, oyéndoles y preguntándoles. Y dice que cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense, 3 días. A mí se me pierde mi hijo un día y ahora como están los tiempos y me vuelvo loco, nos volvemos locos buscando a nuestros hijos. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 3 días estaba Jesús en el templo instruyéndose de la palabra del Señor. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando pasó esto? Lo dice en el versículo 42. El versículo 42 de aquí de Lucas 2. Dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Tan solo 12 años tenía Jesús. Y a veces no queremos dejar ir a nuestros hijos a la iglesia como castigo. Bueno, ahora en tiempo de pandemia, esto definitivamente lo ha cambiado, ¿no? Pero nunca, hermano, nunca castiga a sus hijos impidiéndole ir a una reunión de jóvenes o impidiéndole ir a alguna actividad de la iglesia. Porque Jesús, con tan solo 12 años, él estaba ya aprendiendo de la palabra del Señor. Incluso por los estudios, cuando, no, es que tengo muchas tareas, es que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, refiriéndose a lo demás. Todo lo demás va a venir por añadidura. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Otro ejemplo, Andrés y Simón Pedro en Juan 1 del 35 al 42. Juan 1 del 35 al 42. Vamos a ver, dice Juan 1, dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan tenía 2 discípulos, y mirando a Jesús, que andaban por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, los discípulos de Juan. Y volviéndose Jesús, viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Por eso que cuando leímos en Mateo, les dije que ahora íbamos a ver que no era la primera vez que ellos se encontraban, que ellos escuchaban de Jesús, o no era la primera vez que estudiaban las Escrituras, porque ya ellos eran discípulos de Juan. Entonces ya ellos, Andrés ya estaba siendo discipulado, ya estudiaba las Escrituras cuando recibió el llamado. Y muchas veces también, por eso cuando el Señor nos habla a través de su palabra, cuando el Señor nos quiere decir algo y estamos estudiando, y mejor dicho, y no estamos estudiando su palabra, no captamos el mensaje, no entendemos lo que el Señor nos quiere decir con alguna situación, porque hemos dejado a un lado la palabra del Señor, que es como Él nos habla. Por eso dice palabra de Dios. Por eso dice que es la palabra de Dios. Ellos venían, ellos no estaban por allí
y Jesús lo encontró y oye tú, que no sé quién eres, ven, sígueme y no te conozco y yo nunca he oído de ti. No, ya ellos tenían la semilla sembrada, ya ellos tenían las escrituras como base. Y cuando Jesús lo llamó, claro, ellos ya conocían quién era Jesús. Ellos ya sabían quién era aquel maestro. Y para terminar ahí, el versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, pues decía en Mateo, en lo que habíamos leído, que Simón llamado Pedro. Entonces, el mismo Jesús anteriormente ya habían tenido un encuentro. El mismo Jesús le había llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, aquí vemos la importancia de que un discípulo que se deja guiar estudia la guía, estudia la palabra de Dios que ha sido entregada. Como tercer punto, un discípulo que se deja guiar obedece. ¿Qué dice Marcos del 6, capítulo 6, del 7 al 13? Marcos capítulo 6, desde el versículo 7 al versículo 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas, solamente con lo que llevaran puesto. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto fue inmediato también. Y esto va muy ligado al punto número 1 de ser sensibles a la voz de Dios, de escuchar lo que Dios nos manda. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, así como lo hizo José, que inmediatamente atendió el llamado, Él nos lleva a obedecer su palabra, nos lleva a estar atentos a su palabra y a la obediencia. Porque en el versículo 12 dice, y saliendo, apenas Jesús les dio la orden, de una vez salieron y predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces ellos fueron obedientes al llamado del Señor. En Juan 15:14, que fue el que también es el versículo de la clase de los muchachos de 9 a 12 años, y ese versículo siempre me ha gustado porque me llama mucho la atención, porque no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Y dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hacer lo que el Señor manda no solo nos hace obedientes, sino amigos de Él. Cuarto punto, un discípulo que se deja guiar busca la santidad. Un discípulo que se deja guiar busca la santidad. Y esto
amados hermanos, no quiere decir que no tendremos dificultades, no tendremos flaquezas. En algún momento puede faltar la fe. Los mismos discípulos tuvieron fallas, aún estando de la mano con Cristo. Mateo 14, del versículo 15 al 18, y ahí mismo, del versículo 28 al 31, vemos dos ejemplos de cuando los discípulos tuvieron falta de fe. Versículo 15 de Mateo 14 dice: cuando anochecían, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y sabemos lo que pasó. El Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces, y todos comieron y aún sobró. Pero miren lo que los discípulos pretendían hacer: mandarlos a su casa para que tuvieran tiempo de comprar la comida, porque había mucha gente en el lugar. Y el versículo 28, de ahí mismo de Mateo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él les dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al mismo momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los mismos discípulos que caminaban de la mano del Señor tuvieron momentos de crisis. El mismo cuando negó a Jesús, o sea, tuvieron momentos de flaqueza, tuvieron momentos de crisis, pero aún así somos llamados a ser santos. Y miren lo que escribió el mismo Pedro, que fue el que tenía falta de fe. En Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 25. Y esto resume todo lo que hemos visto, hermano. Primera de Pedro, del versículo 13 al 25. Capítulo 1. Llamamiento a una vida santa, dicen la mayoría de las Biblias que tenemos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez, nuestra guía. Otra vez, el Señor nos dice los beneficios, las bendiciones de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces el mismo Señor nos dice, sed santo porque yo soy santo. ¿Y cómo vamos a ser santos? ¿Y cómo vamos a venir a la santidad del Señor? Pues, hermanos, aquí está. Y si no usamos la palabra del Señor, que es nuestra guía, va a ser como los electrodomésticos que muchas veces nos dan y viene con un manual de instrucciones. Y resulta que apretamos un botón que no era y se daña el asunto porque no seguimos las instrucciones. Entonces, así mismo es nuestra vida, hermano. Así mismo es la vida del creyente. Cuando no leemos las instrucciones, cuando no leemos el manual, que manual es un sinónimo de guía, cuando no, incluso en mi trabajo, tenemos guías de diseño para los edificios, guías de diseño para los puentes, guías de diseño para las fundaciones de las casas, de las fundaciones de los edificios. Y cuando no seguimos esas guías, entonces vemos que hay colapso, que hay un derrumbe. Pero hay una diferencia, hermano. Esas guías tienen incertidumbre. Esas guías, y te lo dicen, pueden incluso tener errores, porque es conocimiento humano que ha ido avanzando con el paso del tiempo, con los estudios. Todavía no se han perfeccionado al 100%, pero la palabra del Señor, que es la misma ayer, hoy y siempre, y que es la que permanece para siempre, es, como dice el versículo 23, incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor no cambia. La palabra de Dios es la misma en cada momento. Y es la palabra del Señor la que nos va a llevar a la santidad. Dejémonos ser guiados por el Señor. Dejemos que su palabra nos guíe. Dejemos que su palabra haga el trabajo. Estudiemos la palabra del Señor. Y es un llamado para mí mismo. Aprovechar los lunes, aprovechar los sábados que tenemos los estudios para estudiar la palabra del Señor. Y no solamente, pues, si no nos conectamos, si no podemos, si se nos complica, la palabra del Señor la tenemos en la casa, no para tenerla abierta en la mesita de centro de la sala, sino para estudiarla. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que podamos seguir aprendiendo de su palabra.